Bienvenidos a los que entraron mientras estábamos en la oración. Y hoy continuamos con el capítulo 22, verso 1 del libro de Apocalipsis. Es el último capítulo. Les decía hace un rato que se supone que deberíamos de terminar hoy. Digo se supone porque cuando se desarrolla una enseñanza podría ser que salgan ciertos temas, ciertas informaciones que nos tomen más tiempo explicarlas. Entonces, si no terminamos el libro hoy, lo terminamos la próxima semana. Y después de esto, iniciaríamos con lo que son los estudios alrededor del capítulo 11 de Hebreos, que es el tema de la fe. Apocalipsis capítulo 22, parte 41 de los estudios que estamos haciendo. Iniciamos leyendo el verso 1. Dice así: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Este verso que estamos estudiando acá tiene una información tan poderosa, tan hermosa, y de una conclusión a lo que se ha venido estudiando no durante Apocalipsis, durante toda la Biblia. Porque recordemos que Apocalipsis es básicamente la explicación de todos los demás libros. Y todos los demás libros son como el diccionario del Apocalipsis. Por eso tenemos que conocer los 65 libros que le anteceden para poder hacer una buena interpretación del mismo. Entendiendo siempre que el Señor nos pone como centro de enseñanza en cualquier libro que estudiemos a Cristo, al Señor Jesucristo y a la obra de Cristo, con el mensaje central que es a través del arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento para poder restablecer nuestras relaciones con Dios, porque si no nos arrepentimos de nuestras conductas, pues vamos a estar separados de Dios. El Apocalipsis lo que muestra es una separación no por un tiempo, no a través de un final de arrepentimiento, sino muestra un grupo de personas que van a tener una separación eterna. Sin entrar en los detalles de lo que hemos estudiado hacia atrás, cuando él dice después me mostró un río limpio de agua de vida, este después, como le digo, sin entrar en detalles, está inmediatamente que se pasó por los diferentes juicios que el Señor le dio a la tierra, le dio a los creyentes y le dio a las naciones, a los no creyentes, o las personas que le llevaron a la crucifixión, los que le traspasaron, dice al principio en el capítulo 1. Después de eso se dio la tribulación, se dio el milenio, los 1000 años, y en el capítulo 21 vemos cómo desciende el nuevo cielo y la nueva tierra para establecer Dios un reino eterno. Ese es el después que está acá, o sea, después implica que observemos todo lo que está atrás. Una vez que pasó todo eso, dice que le muestra un río limpio de agua de vida. Antes de observar lo que Juan está viendo en ese momento de manera plena, voy a indicar que el agua en la Biblia, cada vez que se menciona el agua, tiene dos connotaciones. Una de juicio y la otra de limpieza. O sea, una de purificación a través del agua, una de limpieza, de santificación, y la otra de juicio como se dio en el diluvio. Pero aún en el diluvio, aún si fue un juicio, conllevaba una limpieza de la humanidad, a una limpieza de la creación en ese momento para iniciar con una nueva etapa para con la humanidad de Dios. ¿Por qué tenemos que tener claro esto? Bueno, porque si yo tengo claro que el agua representa juicio y representa limpieza, entonces automáticamente cuando voy metiéndome en la enseñanza que tenemos hoy, no tengo que perder eso de vista. Y ese río de agua viva dice que es resplandeciente como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros, si él está viendo un trono y está viendo que sale agua resplandeciente, limpia para purificación, ¿qué está viendo Juan? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que está viendo Juan? Para yo poder entender eso debo de regresarme a las profecías del
profeta Ezequiel, básicamente en el capítulo 47 podemos empezar a tener lo que es el diccionario, como les he dicho, para poder entender esto que está viendo Juan. Juan lo que está viendo es el cumplimiento de todas las cosas. Juan lo que está viendo es ya las conclusiones de todas las cosas. De ahí el después de esto. Ezequiel, que se le conocía a Ezequiel como el Tomás del Antiguo Testamento, así se le conocía, por el pragmatismo, porque Ezequiel debía de presentar el mensaje de Dios de manera actuada. O sea, era como que él tenía que ser una especie de parodia, una especie de acto dentro de un escenario para que la gente pudiera entender lo que Ezequiel estaba profetizando. Así era como funcionaba. Entonces, algunos eruditos le dicen el Tomás del Antiguo Testamento. Este Ezequiel, que iba a ser sacerdote o estaba por ser llamado a sacerdote, fue llevado en cautiverio sin haber ejercido el sacerdocio. Apenas cuando ya iba a entrar en lo que era el ejercicio del sacerdocio, él fue capturado. Dice el verso 1 del capítulo 47. El hombre me hizo volver después a la entrada del templo. Cuando está hablando del hombre, él está hablando de un ángel que se le presenta, un mensajero de Dios que se le presenta y está describiéndole a él las cosas que van a acontecer. Está hablándole de la profecía. Lo mismo que le pasó a Juan, lo mismo que le pasó a Daniel, lo mismo que le pasa a cada uno de los profetas que viene y se le presenta a un ángel de Dios, que puede ser el Señor Jesucristo, que puede ser un ángel como Gabriel, puede ser un ángel como Miguel, puede ser el mismo Espíritu Santo, pero se le presenta un mensajero de Dios, de Elohim, de Hashem. Y cuando él dice que este hombre lo hace regresar después de la entrada del templo, dice Ezequiel, entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua. Voy a devolverme un momento a que leamos el versículo con el que iniciamos en capítulo 22 de Apocalipsis, verso 1, para que no nos desconectemos de este verso, porque este verso nos va a tomar un poquito de tiempo explicarlo. Y yo les envío a ustedes las imágenes para que traten de repasarlas cada vez que vamos hablando del tema. Después me mostró un río de limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ezequiel está diciendo que este hombre, este mensajero de Dios, este ángel le está mostrando que por debajo de la puerta brotaba agua. Y escuche lo que dice, que corría hacia el oriente, hacia donde estaba orientado el templo. No olviden cerrar los micrófonos, por favor. Voy a silenciarlos, pero no olviden cerrarlos para no tener que interrumpir la clase. Un segundito. Ya lo perdí esto. A ver. Listo. Ezequiel está diciendo que él está viendo brotar agua por debajo de la puerta y que el agua que está brotando por debajo de la puerta del templo corría, o sea, fluía hacia el oriente, hacia donde estaba orientado el templo. Hacia donde estaba orientado el templo significa que corría en la dirección hacia el templo. El agua está saliendo del templo y está corriendo hacia donde está orientado el templo. O sea, está corriendo de la entrada de la puerta hacia donde está orientado el templo. Esto pareciera como que fuera un trabalenguas, pero no es un trabalenguas si nosotros entendemos cómo estaba ubicado el templo de Jerusalén en ese entonces, en los tiempos en que se está profetizando esto, cuando Ezequiel lo está describiendo. ¿Cómo dice el texto? Vi que por debajo de la puerta brotaba agua y que corría hacia el oriente. Les puse dos imágenes ahí, yo se las mandé a ustedes. A la izquierda estamos viendo la ciudad de Jerusalén y las 12 puertas que en una oportunidad estudiamos. La puerta que estamos viendo al lado oriental, que sería al este, es donde él dice que hacia ese lado del templo está corriendo el agua. Si ven en la imagen de la derecha, pueden ver la ubicación del templo. Entonces, lo que él está viendo es que de frente al templo, viniendo de la parte frontal del templo,
está corriendo agua hacia esa dirección. Cuando eso está sucediendo, ahorita vamos a volver a la imagen, cuando eso está sucediendo, es donde nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que está viendo Juan en el Apocalipsis y qué está viendo Ezequiel en este momento. Porque él dice que el agua brota hacia el oriente, donde está el templo ubicado. Vea la siguiente imagen. Por debajo de la puerta brotaba agua que corría hacia el oriente, hacia donde estaba orientado el templo. En la imagen de la izquierda ustedes pueden observar cómo hay 3 cruces, hay unos romanos, y en la del centro supone es la imagen de Jesús crucificado y está viendo de frente. El Gólgota queda viendo hacia el frente, hacia donde está el templo. Lo que ven al fondo ustedes, este cuadrito, es el templo. Entonces, desde el Gólgota se ve hacia la parte frontal del templo, o sea, lo que es la fachada del templo. Y en la parte derecha estoy poniendo una imagen que se supone nos va a ayudar a nosotros a entender cómo se veía desde el templo. O sea, de la parte frontal del templo se veía de frente hacia el Gólgota. Por lo tanto, cuando el velo se partió en dos, cuando el Señor Jesús muere y el velo se parte en dos, queda abierto el lugar santísimo. Se abre el velo, se revela, eso es revelaciones, se revela el velo y queda del lugar santísimo donde está para efectos de los sacerdotes la presencia de Dios, queda de frente el lugar santísimo o la presencia de Dios, de Elohim, del Padre, de Hashem, queda viendo de frente hacia donde el Señor está siendo crucificado. Y el Señor que está siendo crucificado está viendo de frente hacia el lugar santísimo. O sea, es un cruce de miradas. Cuando el agua sale del costado, yo creo que ya con solo esto ustedes van comprendiendo con todo lo que hemos estudiado de qué costado está hablando. Cuando el agua sale del costado del templo en dirección orientada hacia donde está el templo, ¿qué es lo que está diciendo? Que el Señor, cuando Él derrama su sangre, se dirige el agua, primeramente, en la dirección hacia donde está orientado el templo. Pero usted dice, pastor, pero aquí estoy un poco confuso, porque usted me está hablando de 2 templos, de uno sale agua y el otro tiene la recepción del agua en su dirección. Vamos a explicarlo un poco más. Leamos Ezequiel capítulo 47, verso 8. Entonces me dijo, esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta la cuenca del Jordán, de donde desembocará en el Mar Muerto. El Mar Muerto, ahí no hay vida, no hay peces, no hay nada, por las condiciones que tiene el mar en cuanto a lo que es minerales. Y el agua que está corriendo hacia esa región oriental, o sea, hacia el este, que es donde nace el sol, el agua está corriendo de tal manera que va a llegar no solo al templo, sino que va más allá del templo, hasta el Mar Muerto. Cuando llegue allá, dice Ezequiel, o sea, al Mar Muerto, el agua del mar se volverá dulce. El agua del mar es salada, el Mar Muerto, el agua del mar no se puede consumir, pero el agua que está saliendo del costado de la puerta del templo va a llegar al frente hasta donde está el Mar Muerto y más allá. Voy a devolverme en la imagen. Si ustedes están observando bien la imagen, cuando sale el agua del costado está saliendo de Cristo, y ahora lo vamos a ver en el texto donde dice que salió agua y después salió sangre y después salió agua. ¿Por qué? Porque primeramente lo que sale es la representación del sistema sacrificial que el Señor le dejó a los levitas, que está allá al frente, en lo que ustedes están viendo ahí, la ciudad de Jerusalén. De ahí sale el sistema sacrificial que nos guía a Jesús, el Antiguo Testamento que nos habla de Cristo. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Dice que los escritos de Moisés, los profetas, que los vayan y los escudriñen, incluyendo los salmos, porque hablan de él. Entonces el sistema sacrificial, la sangre en el costado, lo que está representando es el Antiguo Testamento que nos lleva a Cristo.
Pero el agua que sale del costado de Cristo, que representa juicio, que representa limpieza, lo que hace es guiarnos al Antiguo Testamento. ¿Y por qué nos guía al Antiguo Testamento? Porque de allá habló de Cristo. O sea, nos lleva a una especie de dicotomía, a una forma en que el uno está relacionado con el otro. No es posible que podamos entender uno si no entendemos el otro. De ahí que la sangre representa el sistema del Antiguo Testamento para acercarse a Dios, y el agua en el costado representa la forma en que el Señor nos enseña a nosotros a acercarnos a Dios a través de su sacrificio. Sigámoslo leyendo. Verso 9 de Ezequiel 47. No olvide que estamos estudiando Apocalipsis, pero necesitamos esto para entender lo que Juan está viendo. En cualquier parte a donde llegue esta corriente, podrán vivir animales de todas clases y muchísimos peces. Si usted le presta atención, es lo mismo que le dijo el Señor en la imagen que vio Pedro, cuando bajó montones de animales, dice todo tipo de clase de animales, y Pedro dijo, no he comido nada impuro así, inmundo, y el Señor le dice, no, yo me es inmundo a lo que yo limpié, a lo que yo santifiqué, porque se está refiriendo a personas. O sea, es una imagen que Pedro está viendo de los gentiles, de las personas que no son israelitas, de las personas que no son judías, de las naciones, y él tenía que ir a donde Cornelio, que era un gentil, que el Señor había salvado, para bautizarlo y para explicarle la razón por la cual él había sido salvado, o sea, para llevarle el mensaje del Evangelio en cuanto a la formación. Entonces, cuando Ezequiel está viendo este escenario, es lo que Pedro también vio, que había muchas clases de animales, todas clases y muchísimos peces, porque el agua, dice, de este río convertirá el agua amarga en agua dulce y habrá todo género de vida. Cuando habla de todo género de vida, entonces en las conclusiones que el Señor nos dio, dijo que él tenía muchos rebaños. No solo tenía el rebaño de los judíos, sino que tenía muchos rebaños y que tenía que ir a esos rebaños. Todo lo estamos viendo de esa manera, o sea, cómo se va entrelazando todas las enseñanzas en un solo versículo. En Juan 19 nos enseña a nosotros en el verso 31 lo siguiente. Era el día antes de la Pascua y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado. Esta palabra sábado aquí es una traducción incorrecta porque es el séptimo día. Los días en el Antiguo Testamento no se dice lunes, martes, miércoles, no. Día 1, día 2, día 3 y estaba hablando del séptimo día, del último día. Entonces dice que los judíos no querían dejar sus cuerpos, los cuerpos de Jesús en la cruz, porque era el séptimo día. Pues precisamente aquel séptimo día era un Shabbat, o sea, era un sábado, era muy solemne. No solamente era el séptimo día en cuanto a lo que es el conteo de los días trabajados para descansar, sino que había un Shabbat muy solemne que es la Pascua. Entonces, esa Pascua, ellos no querían contaminarla. No querían contaminarla con que Jesucristo estuviera muerto en la cruz, sino que había que bajarlo y sepultarlo antes de ese gran día. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos. Los soldados, verso 32, fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Ok, ¿qué sale primero? Sangre. ¿Y qué sale después? Agua. Porque la sangre representa el Antiguo Testamento, el sistema sacrificial con el cual las personas debían de acercarse al Señor, contenido en la Torá, contenido en el Levítico, y el agua representa el sistema que Dios está estableciendo a través de su sacrificio, al cual se conoce o le conocemos como gracia, gracia salvadora. Verso 35. El que cuenta esto
es uno que lo vio. Está diciendo Juan, o sea, yo vi esto. Yo lo estoy contando porque yo fui testigo ocular de esto. Y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Volvemos a la imagen que vimos. Entonces, lo que él está viendo salir del costado del Señor es primero sangre, que está representando, repito, y aunque repita muchas veces para que quede grabado, está representando todo el Antiguo Testamento que nos lleva a Cristo. Aquí está Cristo crucificado. Nos habla de Él, nos profetiza su venida, nos habla de todo lo que Él iba a cumplir y todo lo que iba a hacer Él para satisfacer la justicia del Padre. Y el agua del costado nos está hablando de un río que va a ir creciendo, lo dice Ezequiel, va a ir creciendo y va a ir creciendo, de modo que más adelante, si ustedes lo leen ya en específico ese capítulo, después de la clase, van a ver que va a traer vida, van a nacer árboles y van a echar frutos. Porque esta agua del costado lo que está representando es la obra que Cristo está haciendo en la cruz para que el sistema, la forma en que se agradaba a Dios a través del sacrificio de los animales, ya no se dé a través del sacrificio de los animales, sino que se dé a través del sacrificio de Cristo. Ese es un nuevo comienzo. Ese es un juicio sobre él. Y eso es santificación. Santificación, purificación. Volvemos a Apocalipsis capítulo 22, que es lo que estamos estudiando. En medio, dice, de la calle, de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaban el árbol de la vida. Escuche, a un lado y al otro lado de este río, en el medio de los ríos, o sea, en el medio de este mar que se está viendo, de este montón de agua que está fluyendo, en el caso de Ezequiel, descrito en el capítulo 47, y Apocalipsis, capítulo 22, descrito por Juan, está hablando, nos dice que en el medio estaba el árbol de la vida. ¿Qué está viendo Juan? Juan lo que está viendo es justamente que en medio de los dos sistemas que Dios estableció para acercarse a él, el uno por medio de la instrucción de la ley y el otro por medio de la instrucción de la palabra de Cristo, o como lo dice el libro de los Hebreos, que ahora nos es revelado a través del Hijo, lo que se nos revela es la voluntad del Padre, como Él quiere ser agradado. En medio de esto hay un árbol. Ahí está el árbol que ustedes están viendo. Es la menorá. No es la menorá, pero es la figura de la menorá, porque hacia un lado, estos tres postes representan el judaísmo y el Antiguo Testamento que nos habla de Cristo. Y al otro lado representa a la iglesia que va a nacer, va a ser instituida con los apóstoles, y representa justamente el mensaje como Dios dice que él debe ser agradado a través del Hijo. Y el poste del centro, que llega hasta la tierra, representa a Jesús, que sostiene las dos formas de acercarse al Señor, que una no desecha la otra, ni una está sobre la otra. Las dos están en conjunto, están abrazadas porque están abrazadas en la misma menorá, están abrazadas en el árbol que es injertado dentro de los que fueron desgajados, que sería el sistema sacrificial. Fue injertado el árbol de los gentiles, o sea, nosotros fuimos injertados, donde la raíz, el poste central, es Cristo, que nos sostiene a los dos. Donde el Señor dice que de dos pueblos Él va a ser uno. Donde ya no va a haber más enemistad. Donde va a haber armonía, donde va a haber un solo cuerpo. Eso es lo que Él está viendo. Estas son las figuras que Él está viendo en el Antiguo Testamento. Y eso que Él está viendo, dice, donde está el árbol en el centro, dice, produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Cuando dice que produce 12 frutos, no se ponga a pensar si eran manzanas, si eran naranjas, si eran bananos. O sea, no piensen en el fruto como tal. Piensen básicamente en lo que produce el estar en Cristo, el estar fusionados a Cristo, el estar salvados y que Él nos sostenga en sus manos, en su regazo. ¿Qué va a producir? Va a producir frutos que llevan sanidad a las naciones. ¿Quiénes son las naciones? Las naciones son el resto del mundo.
Está el judaísmo de Cristo, está la iglesia de Cristo, donde está usted y estoy yo, que en conjunto produce frutos. Y ahora sí, puede ir a Gálatas y puede estudiar los frutos que produce el arrepentimiento para sanidad de las naciones, o sea, del resto del mundo. Para entender un poco más estos 12 frutos, debemos devolvernos al capítulo anterior. Recuerde que dice después de esto, entonces nos conecta al capítulo anterior. Y en el verso 17 del capítulo 21, cuando describe a la ciudad, a la nueva ciudad, a la nueva Jerusalén, dice en el verso 12 del capítulo 21. Tenía un muro grande y alto de con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. Cuando está hablando de ángeles, no piense en ángeles alados, está hablando de mensajeros. Y los nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Nos vuelve a mandar al Antiguo Testamento. Dice, bueno, ya está escrito la historia de Israel y de las 12 tribus de Israel. Ahí está toda la historia que necesitamos para conocer a Cristo, para conocer el carácter de Cristo y lo que a Dios le agrada o no le agrada. ¿Cómo? ¿Con la buena conducta de ellos? No, con que aún a pesar de la mala conducta de ellos, la misericordia de Dios siempre ha acompañado a este pueblo, al pueblo de Israel, representado en las 12 tribus, que son los 12 frutos que está representando en un momento, y ahora vamos a ver los otros 12 frutos. Y al oriente, aquí está mencionado hacia dónde está llegando el agua, aquí está mencionando hacia dónde está llegando el río. Al oriente dice, 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Cimientos es sobre donde se sostiene el mensaje. Cimientos es donde la fe debe estar puesta, nuestra fe debe estar puesta sobre esos cimientos, sobre lo que esos cimientos nos enseñan a nosotros. Y sobre ellos 12 nombres, sobre los cimientos. 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Entonces, cuando nos está hablando que en el Apocalipsis capítulo 22 está hablando de los cimientos, está hablando del fruto, está hablando de la constitución, está hablando de la institución de la iglesia como tal a través de los apóstoles. Pero para poder entender la institución de la iglesia y de los apóstoles, no lo podemos hacer si no entendemos a Jesús con su judaísmo, a los profetas, los escritos de Moisés y los salmos. Fue lo que dijo Jesús. Una vez que eso se da, una vez que se establece este reino que va a gobernar, que sale de los que fueron arrebatados, que es la iglesia, porque venimos estudiando el Apocalipsis, no es otra cosa la que estamos estudiando, que sale de los sobrevivientes de la tribulación, que el Señor permite que sobrevivan, pero los dejó como testigos ahí, de los muertos de la tribulación, asesinados a través de el anticristo, porque está en contra de estos testigos, de los que fueron asesinados, y de los que sobrevivieron al milenio también, para gobernar eternamente con Cristo. Una vez que eso se da, una vez que esto pasa, una vez que se establece ese reino sempiterno de Dios, dice el verso 3 de Apocalipsis capítulo 22, no habrá más maldición, y el trono de Dios y el del Cordero estará en ella. ¿En quién es ella? Si usted se devuelve al capítulo 21, usted observa que dice, vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. De eso está hablando. Entonces dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Su nombre estará en las frentes. Cuando los sacerdotes se ponían la mitra, que es una especie de gorro, una especie de turbante, al frente se ponían una plaquita, estoy hablando de los levitas, que decía santidad a Jehová. Santidad a Jehová significa pensar como Dios, pensar como Cristo. Entonces la Nueva Jerusalén, la iglesia, la novia, la esposa ya recién desposada con él, que está descendiendo, piensa como Cristo. El arrepentimiento y la fe tienen
una connotación que no podemos pasar por alto. El arrepentimiento se debe manejar en 3 áreas. La primera es que es metanoia, o sea, tiene que ser primero cambio de mente. Pienso diferente. Al pensar diferente, el arrepentimiento me tiene que llevar a un cambio de actitud, a dar frutos consecuentes al arrepentimiento, o sea, yo me comporto diferente. Y el arrepentimiento me lleva a un cambio de comunicarme. Ya no hablo como yo, ya no hablo según mi opinión, sino hablo como Cristo. Eso es el arrepentimiento. Debo de cambiar mi mente, debo de cambiar mi conducta y debo de cambiar mi forma de conducirme, de hablar. Cuando usted tiene el arrepentimiento, eso nos lleva a la fe. Y la fe me lleva a mí a 3 connotaciones. A pensar como Cristo, por eso es que dice que verán su rostro y su nombre, y su nombre estará en sus frentes, a pensar como Cristo. Fe es tener la fe de Cristo. Es pensar en lo que ha de venir como lo pensó Cristo, como lo piensa el Señor. Cuando Él dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es posible que pase de mí esta copa, pero si no se puede pasar, entonces que se haga como tú. Es pensar como Cristo, actuar como Cristo y hablar como Cristo. Volvemos a Ezequiel capítulo 37 para poder entender qué es lo que está pasando aquí. Hay 2 pueblos, judío y gentil. Los 2 no se ven con favor ahorita, no se ven bien. O sea, se ven como contrarios, como enemigos, pero Dios ha planeado que en un momento determinado, cuando se dé el arrebatamiento, estos 2 pueblos se unan y se vean como uno solo para predicar durante la tribulación, y después así va a quedar justamente establecido la forma de gobierno que se va a dar a partir de ese momento. Eso va a ser un impacto para el mundo. ¿Por qué es un impacto para el mundo? Bueno, porque para el mundo ver a los judíos y a los cristianos juntos, eso no es posible, creyendo exactamente lo mismo, pero así va a suceder. Por eso Ezequiel, que está narrándonos a nosotros esto de las aguas, nos dice en el verso 1 del capítulo 37, para entender el milagro que se está dando a través del Espíritu Santo, por supuesto, revelado a él, dice en el verso 1, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Aquí yo voy a hacer una pausa. Aquí está hablando de la conversión de Israel. Aquí está hablando de la conversión de los judíos a Cristo. Pero esto es lo que tiene que enseñarnos a nosotros en medio de lo que estoy diciendo, de lo que es pensar como Jesús, actuar como Jesús y hablar como Jesús, es entender claramente que todo lo que Dios hace está en su control, es perfecto, y eso debe llevarnos a la fe. La fe consiste es que cuando Jesús dijo bienaventurados son, en las diferentes formas en que Él nos llama bienaventurados, que esta palabra bienaventurados no es estar feliz solamente, no es estar dichoso solamente, sino que buenaventura desde el aspecto bíblico, desde el aspecto de la teología hebrea, es una posición donde Dios nos ve como obra terminada. Entonces, cuando el Señor le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Yo podría preguntarles a ustedes, ¿será que los cristianos y los judíos pueden llegar juntos a predicar a Cristo? ¿Será que los musulmanes y los israelitas pueden llegar juntos a predicar a Hashem? ¿Será que los palestinos y los de Hamas pueden con Israel llegar a predicar al Dios que los creó? Eso se ve como imposible. Y eso es lo que la humanidad cree imposible. De hecho, el antisemitismo que hay tan grande del cristianismo hacia Israel y hacia los judíos es tan grande como la aversión que hay de los israelitas hacia el cristianismo. Es lo mismo. O sea, hay una aversión, hay un choque. Eso no es posible. Aunque Ezequiel dice que el Señor le dijo que tome estos 2 palos y los ponga juntos, que es lo que está viendo Juan en el sacrificio, donde ve el río
que sale de un costado hacia un templo y que sale de un lado hacia el otro templo. O sea, un templo que está en Cristo, que es la iglesia, y el otro templo donde estaba el sistema que se le había enseñado a los levitas para agradar a Dios. Y la pregunta es esa, ¿vivirán estos huesos? Y la pregunta es, ¿será que eso puede pasar? ¿Será que puede pasar que estas personas sean amigos y se amen y sean hermanos? ¿Y sabe qué es lo que hace Ezequiel? Le dice, solo usted lo sabe, Señor. ¿Será que podría ser que se abracen los palestinos con los israelitas en medio de esta guerra? Solo usted lo sabe, Señor, es lo que diría Ezequiel, solo usted lo sabe. Y me dijo, dice Ezequiel, verso 4 del capítulo 37, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Profetizar es predicarles. No es otra cosa, no es sacar algo o anticipar algo, es predíqueles. Profetiza sobre estos huesos y dígales, huesos secos, oíd, ¿qué? Palabra de Jehová. Recuerde que la fe viene por el oír, la palabra de Dios. La fe me va a cambiar en la mente, la fe me cambia en el interno, la fe me cambia en mis acciones. Y esto es lo que él le dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Quién está hablando? A Israel, le está hablando a los judíos, a la conversión de los judíos. Lo que Isaías vio también. Cuando dice, le vimos como despreciado, le vimos como escupido, como... O sea, cuando Isaías está hablando en retrospectiva, está hablando hacia atrás. Porque es el pueblo de Israel cuando ve hacia atrás y se da cuenta en ese momento de su conversión y dice, así fue como lo vimos y lo despreciamos. Hijo de hombre, dice el verso 16 de Ezequiel 37, pasamos un poquito más adelante. Toma ahora un palo y escribe en él, para Judá, representa a los judíos, y para los hijos de Israel sus compañeros. Representa a los judíos y representa a las tribus de Israel, hermanos de Judá. Toma después otro palo y escribe para José, que representa el mestizaje, porque representa a José con una egipcia que se une, representa a los gentiles. Para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. O sea, agarra lo que acabamos de ver en la imagen y los une. Júntalos, le dice. Luego el uno con el otro, para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré en un solo palo de Judá, y los haré un solo palo, y verán uno solo en mi mano. ¿Qué está haciendo el judío-cristianismo? Lo está uniendo los judíos y los cristianos, los judíos y los gentiles, los está uniendo en uno solo y está diciendo, este es mi pueblo. Eso es un imposible. Pero cuando eso pase, resulta que va a pasar después de la tribulación, cuando se unen para predicar, y por eso es que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, una de las cosas que Juan dice cuando ve descender a la Nueva Jerusalén es después de esto. ¿Por qué? Porque eso va a tener un resultado. Que es lo que Ezequiel vio cuando el agua se fue a sanar a las naciones, cuando el agua fue y convirtió lo que era amargo en dulce, cuando el agua se sanó tanto que salieron peces y salieron frutos y árboles a la orilla del río. Donde en el medio del río está Cristo. Donde en el medio del río está Cristo, teniendo a un lado un pueblo y teniendo al otro lado, al otro sostenido en sus manos. Cuando eso pase, dice Apocalipsis capítulo 22, verso 5, no habrá ya más noche, allí no habrá más noche, no tienen necesidad de luz, lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y le dice, para que quede claro en el verso 6, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel. Préstele atención a este, ha enviado a su ángel. Préstele atención porque aquí vamos a entrar en un detalle tan importante
que nos va a enseñar a nosotros cómo es la forma de adorar a Dios, cómo es la forma de adorar al Padre, cómo el Padre quiere ser agradado. Ha enviado a su ángel, recuerde que ángel es mensajero, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Tenga presente este ángel. Dios lo envió para mostrar las cosas que han de suceder pronto. ¿Quién es el que Jesús dijo que era el otro consolador que iba a ser enviado para enseñarnos a nosotros o guiarnos a toda verdad? Recordarnos lo que Él nos enseñó. Convencernos de pecado. ¿Cuál es ese ángel? ¿Cuál es ese mensajero? El Espíritu Santo. Pero tengan presente este ángel y tengan presente lo que acabo de decir del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando usted ve esta confrontación que se está dando entre israelitas y palestinos, es muy similar a la confrontación que se ha dado durante muchos siglos entre cristianos y judíos. Los cristianos persiguieron a los judíos se defienden de los cristianos persiguen a los cristianos, siempre hay confrontación. Entonces el Señor lo que está diciendo es que todo eso en la obra salvífica que Él está haciendo, que ya está concluida porque dijo, hecho está, yo soy el alfa y omega, principio y fin, fue lo que estudiamos la semana pasada. Él viene y da ese mensaje a través del ángel y le dice a ellos, y puse la imagen de Israel y Palestina como para poder llevarnos a la mente cómo vive el mundo de convulso, pero una vez que el Señor hace su obra, el ángel dice esto, escuche lo que dice el ángel, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Lo mismo que dijo en el capítulo 1. Yo, Juan, dice, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de esto hube oído y visto. Y escuche lo que hace delante de ese ángel. Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Me devuelvo un momento en el verso anterior. ¿Qué dijo ese ángel en el que él se está postrando? He aquí vengo pronto. Entonces, ¿quién está hablando? Porque este mismo ángel, donde él se postra, que dice, vengo pronto, escuche lo que le dice. Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahí la palabra es adora a Hashem, adora a Elohim. Pero este mismo ángel dijo, yo vengo pronto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? O sea, no entiendo qué es lo que está pasando. Él dice, yo vengo pronto. Él está hablando en primera persona. Y una vez que se arrodilla Juan delante de él, se postra delante y le dice, no me adore. Adora a Hashem. Y aparte de eso le dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Qué es lo que está pasando ahí, mis hermanos? Si nosotros no entendemos que Dios, como lo dice la Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. O sea, el Señor Dios de Israel uno es. Cuando Él se postra delante del mensajero que dice, yo vengo pronto, hablando en primera persona, no es un ángel cualquiera. Es el mensajero que está revelándole a Él todo, es el mensajero que le está diciendo todo, que lo está guiando a Él. Pastor, pero me estoy enredando en mi cabeza, porque primero cuando usted dice eso yo pienso en Jesús. Pero ahora Él dice que no se inclina ante mí, sino que adore a Dios. Mis hermanos, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu. Pero lo que no manda a Dios a hacer es adorar o acercarnos, aunque podemos reconocer, exaltar al Espíritu Santo, saber que Él es Dios, no blasfemar contra Él, pero no nos acercamos al Padre a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía al Hijo para que a través del Hijo nos acerquemos al Padre. Por eso cuando Él le dice, adora a Dios, lo que la gente hace hoy en día, de quitar a Jesús para exaltar al Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo es Dios, lo que está haciendo es pecaminoso, porque no es el orden que Dios estableció. Pastor, pero es lo mismo. Son lo mismo
es de la misma dignidad, tienen igual poder, igual exaltación de adoración, pero en el orden correcto. Cuando usted ora, usted le dice al Espíritu Santo, revélame al Hijo. Cuando usted ora, usted le dice al Espíritu Santo, guíame al Hijo. Cuando usted ora y le dice al Espíritu Santo que le recuerde lo que el Hijo enseñó, que nos convenza de pecado, porque eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Y una vez que estamos nosotros claros y convencidos de quién es el Hijo, quién es el Verbo, lo que Él hizo por nosotros, en nuestra mente, en nuestro espíritu, pienso como Cristo, actúo como Cristo y hablo como Cristo. Como dijo el Cristo, yo no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad del Padre. Entonces nos guía al Padre. Así que cuando el Señor viene y nos enseña a nosotros este escenario a través, en el final de todos los tiempos, es cuando usted y yo hemos comprendido que Jesús es Dios, que Jesús le dijo a Felipe, ¿cuánto tiempo tengo de estar con ustedes y aún no me has conocido? Cuando le dice, muéstranos al Padre y nos basta, o sea, le está diciendo, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Cuando logramos ver a Jesús no como un segundo de a bordo, sino como Dios, y que es Él el que dejó los cielos donde estaba sentado en el trono para venir a morir por nosotros, y logramos entender lo que Juan describe, este mismo que está escribiendo en el Apocalipsis capítulo 22, describe en el capítulo 1 de su evangelio, entonces nosotros podremos empezar a entender lo que significa tener la fe en Cristo y tener la fe de Cristo. Leo el capítulo 1, verso 1 del libro de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz a los hombres. Por eso es que a Daniel, Dios le dice a través del ángel, le dice, no selles, sella el libro. Y a Juan le dice, no lo selles, abra el libro. No selle las palabras de la profecía que está en el libro, porque el tiempo está cerca, porque es tiempo de conocer que sin Cristo nosotros no nos salvamos, que sin Jesucristo nosotros no podemos llegar a ser perdonados, que sin Jesucristo no podemos ser redimidos, no podemos ser santificados, que sin Jesucristo nosotros no tenemos entrada al Padre, porque es a través de la obra de Cristo Jesús como nosotros podemos accesar al Padre. Es poder ver a Cristo viendo hacia el templo, derramando por su costado el agua después de la sangre, viendo a Jesús haciendo la obra que no podía hacer la ley, la obra que no podía hacer el sistema sacrificial, haciéndolo Él. Porque la ley era mala. No, la ley es buena, santa, agradable, santa y buena. La ley es para ser acatada. El Señor dice que nosotros debemos de seguirla, porque no va a quitar absolutamente nada hasta que haya pasado el cielo y la tierra, y hasta este momento hay un nuevo cielo y una nueva tierra donde nosotros debemos de ver a Cristo como obra concluida en nosotros. Y ahí es donde dice ese mismo ángel, el cual está hablando con Juan, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese todavía. Lo que está diciendo, si quieren seguir haciendo lo incorrecto, háganlo. Si quiere hacer lo correcto, hágalo. Porque está dando permiso para hacer lo incorrecto, está diciendo ya se acabó el tiempo. Ya no hay nada que hacer. He aquí yo vengo pronto. Está hablando el mismo ángel al cual se le postró Juan. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Bueno, pastor, ahora sí. Entonces, ¿cómo me va a traer el galardón? Porque Él no está hablando de manera individual, Él está hablando como lo que usted y yo debemos de comprender que es Jesús. Jesús es Dios, es Elohim, es una Trinidad. No entender la Trinidad no es pecado. El tratar de entenderla podría volvernos locos, porque no la vamos a poder entender. Pero si no la aceptamos, nos vamos al infierno. ¿Por qué? Porque esto se acepta por fe. Y se acepta por fe porque el Señor hizo una obra donde tiene un principio y tiene un fin. Esa obra es para que podamos estar accesados
al reino de los cielos. Y eso significa que Él vino y nació, murió y resucitó. Por eso Él dice, yo soy el alfa, omega, principio y fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Cuál es el árbol de la vida? Es que está en el centro y está sosteniendo a los dos pueblos. Y para entrar por las puertas de la ciudad, ¿cuáles eran las puertas de la ciudad? Ya lo estudiamos. Las 12 puertas que representan el judaísmo para poder ingresar y conocer lo que el Señor nos dejó a nosotros como información para agradar al Padre. ¿A través de quién? De los apóstoles, que establecieron para nosotros los lineamientos del Evangelio para que podamos aprender. ¿Quiénes son esos apóstoles? Los 11 apóstoles sin Judas, o sea, los 12 sin Judas querían 11 más Pablo. Pero los que entienden esto y los que aceptan esto, dice el Señor que pueden entrar por las puertas de la ciudad. Pero a los perros, más a los perros estarán fuera los hechiceros, fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y dice el Señor, aquí es donde usted le va a hacer clic de quién es el ángel que está hablando con él, que le dice, no te postres delante de mí, adora a Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo, porque Él es el que nos guía a toda verdad, porque Él es el que nos habla de Cristo, porque Él es el que nos recuerda a nosotros la obra de Cristo y las enseñanzas de Cristo, y eso lo vemos claro cuando Él dice, yo Jesús he enviado a mi ángel. Yo Jesús he enviado a mi ángel. ¿Para qué? Para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa, escuche, el Espíritu está hablando del Espíritu Santo y la esposa está hablando de la iglesia, que dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome agua de vida gratuitamente. Y dice Jesús, dice Juan, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere, me regreso. Dice Jesús, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía en este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte en el libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si se quitan las fiestas, si se quitan las figuras del Señor, si se quita lo que el Señor nos dio a nosotros del Antiguo Testamento, sistema sacrificial para entender a Cristo, el Señor va a quitar la parte que tiene cada persona en la santa ciudad. Pero si se quita el cristiano, como lo hacen los judíos, y el cristianismo de Jesús y la redención que él hizo, Dios quitará de este libro de la vida y de la santa ciudad las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí ven, Señor Jesús. ¿Sabe qué es lo que Juan está haciendo? Juan está concluyendo y está diciendo, entiendo todo. Ahora sí sé cómo Dios desea ser agradado y Él viene pronto, está pronto a venir. Amén. Y como que se queda así pensando y dice, sí, ven Señor. Amén. La gracia de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros. Amén. Así terminamos, mis hermanos, el libro del Apocalipsis. Así terminamos viendo que la obra de Cristo está completa, está concluida, y que no hay ninguna forma en que nada ni nadie pueda quitarnos de la mano de Cristo, porque Él es el garante, Él es la autoridad moral, legal, espiritual, para que usted y yo podamos decir sí, amén. Sí y amén. Pastor, pero ¿cómo está diciendo usted que ese ángel es el Espíritu Santo? Si no lo entendió, mi hermano, haga las que dice el hermano Santiago.
pida sabiduría y Dios se la va a dar abundantemente. Porque Él está hablando en primera persona, Jesús, está hablando en segunda persona y está hablando como el Padre. Eso fue lo que no entendieron Felipe y los demás cuando Él les dijo, tanto tiempo tengo de estar con ustedes y no me han conocido. Muéstranos al Padre. Dijo, tanto tiempo tengo de estar con ustedes y aún no me han conocido. Mi hermana y mi hermano, hemos estudiado prácticamente casi toda la Biblia y vamos a iniciar ahora con aspectos de fe. Porque eso es lo que necesitamos. Creer como Cristo. No es solo creer. Porque los demonios creen y tiemblan. Incluso los demonios creen mejor que usted y que yo porque ellos tiemblan. Nosotros a veces le fallamos al Señor, a Dios, y no nos inmutamos con lo que estamos haciendo. No se trata de hacer buenas obras porque la fe no nos lleva a nosotros, las obras no nos llevan a nosotros a salvación. Aunque nuestra fe y nuestra salvación debe producir buenas obras, es lo que dice Santiago. Pero el Señor no nos califica por las obras porque dice que en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto y esto, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. No se trata de cómo hablo. Se trata de tres aspectos importantes. Cambiar mi mente para que sea como la de Jesús. Cambiar mis acciones que sean como Jesús. Y dejar de hablar como yo hablo para hablar como Jesús. Eso es el principio de lo que vamos a estudiar como la fe. Y la fe consiste en que el cimiento sobre el cual se construye todo sea uno, sea Cristo. Y ese cimiento, aunque está en conjunto con el Espíritu Santo y aunque está en conjunto con el Padre, porque ellos son Elohim, debemos de acercarnos a través de la obra de Jesucristo. Entender que Dios, siendo Dios, se hizo hombre para morir en sacrificio, para poder cumplir con su propia justicia. Y entonces Dios le oró a Dios, le predicó a Dios, le habló a Dios, y Dios le habló a Dios también el uno al otro. O sea, el Padre al Hijo y el Hijo al Padre haciendo un pacto, como dice el libro de Hebreos, que no había nadie más alto que Él, por lo tanto tuvo que hacer un pacto consigo mismo. Creo que el cierre fue para Juan sencillo, para él. Para nosotros necesitó de más explicación. Pero si logramos entender realmente que la obra de Cristo consiste en que el uno con el otro, o sea, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento deben ser aplicados con la misma fuerza y de la misma manera, sin desestimar el uno del otro, sino al contrario, hacer un engranaje con ambos. Es la única forma que vamos a conocer al Señor. Por eso es que en los tiempos actuales nos han robado realmente el conocimiento. Tal vez a usted no, o a mí tal vez en este momento no, pero sí lo habían hecho. Cuando nos meten fiestas que no son de Dios, cuando nos meten prácticas que no son de Dios, cuando se mete opinión humana, cuando se hace un show desde el altar en lugar de presentar a Cristo, cuando la gente se dedica más a lo que es la música que a la palabra. Es que la música es buena, sí es buena, pero se dedica más a la música que a la palabra y desestima la palabra, porque entonces lo que hace es exaltar sus emociones, exaltar todo lo que su ser humanamente quiere y no alimentar la mente y el espíritu a través de la palabra de Dios. Porque, mis hermanos, cuando usted ve al Señor Jesucristo saliendo del aposento alto después de practicar la cena, dice, y cantaron el himno. ¿Qué significa eso? Significa que le dedicaron más a escuchar a Jesucristo que a cantar. Cante, adore, alabe al Señor, eso está bien. Eso no está mal. Pero cuando usted tiene tiempo para sentarse a escuchar la palabra, o cuando usted le va a predicar a un grupo de personas, utilice el tiempo para predicar la palabra. Si va a exaltar, si va a levantar las emociones de las personas, mejor quédese en la casa. El Señor dijo esto: es necesario que yo me vaya para que les envíe al otro consolador. No dijo al consolador, dijo al otro consolador. O sea, yo soy consolador también, el Padre los consuela también. Yo les traigo misericordia.
El Padre les trae misericordia, pero necesito enviarles al otro consolador. ¿Y qué es lo que va a hacer el otro consolador? Es lo que está diciendo aquí él. Nos va a guiar a toda verdad, nos va a hablar de lo que Jesús hizo, nos va a recordar lo que Jesús hizo y nos va a guiar a convicción de pecado. Ese es un trabajo, esa es una obra de Dios Espíritu Santo, y subrayo, Dios Espíritu Santo, pero Él hace eso. Él no viene y dice, alábenme, adórenme. Él nos guía a Cristo. Él nos envía a nosotros a lo que Cristo hizo, nos recuerda lo que Cristo es, un servicio dentro de la obra de Cristo. ¿Y Cristo qué hace? Dice, yo los llevo al Padre. Yo los guío al Padre, no vengo a hacer mi voluntad, sino que los guío al Padre. ¿Y qué hace el Padre? El Padre nos guía al Hijo y dice, a través de la obra de Cristo es que ustedes se acercan a mí. No sé si me expliqué con esto, o sea, son cosas que parecen, que parecen imposibles de entender, pero si nosotros venimos y dejamos de hacer esa separación en nuestra mente de lo que es Elohim y empezamos a entender que Dios a través de su persona nos trae a nosotros su voluntad, que es enviar al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El mismo. Él no lo está diciendo cuando se lo dice a Felipe, tantos tiempos de estar con ustedes y no me han conocido. ¿Qué fue lo que dijo Felipe? Muéstranos al Padre y nos basta. Y dice, tanto tiempo, Felipe, que tengo de estar con ustedes y no me han reconocido. O sea, él está diciendo, yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Qué está diciendo? Somos uno, somos un Ejat. Y el Espíritu Santo es uno, es un Ejat. Pero hay una función de cada uno, hay una forma de actuar. Pastor, pero entonces no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el asunto. Si no lo entendemos, no nos toca a nosotros hacer el esfuerzo de entenderlo. Tenemos que recibirlo por fe. Por eso se llama fe. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en el capítulo 17 de Juan? Por favor, a ver si me acompañan. A ver si nos hace clic. Ahorita vuelvo a usted, Ariana. Juan capítulo 17. Es la oración más larga de nuestro Señor Jesucristo. Y préstele atención. Sacando de la mente todos esos conceptos humanos, erróneos, antijudíos, porque ahí es donde está el problema, Antiguo Testamento, anti-Leví, le voy a llamar el código levítico. Esto que dice, eso ya no, nosotros somos los que estamos al frente. Eso es arrogancia. Escuche lo que dice el Señor en el capítulo 17 de Juan, cuando él empieza a orar, ya cuando va a ser arrestado. Estas cosas habló Jesús, verso 1, capítulo 17 de Juan. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea, yo lo glorifico a usted, usted me glorifica a mí. ¿Cómo? Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes. Toda carne es a toda la humanidad. O sea, yo le puedo dar a los que me distes, les puedo dar vida eterna. Y esta es la vida eterna. Aquí es donde está el centro de todo. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Haga una pausa aquí. O hagamos una pausa aquí. Porque aquí no dice que te conozcan a ti, a Jesucristo y al Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo falta en esta conversación? Escuche, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Porque sin el Espíritu Santo no podemos entender eso. Porque sin el Espíritu Santo nuestra comprensión es necia. Entonces él continúa diciendo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué es lo que le está diciendo? Yo quiero tener esa gloria que tenía antes de haber creado el mundo. Génesis 1:26. Devuélvanse conmigo a lo que él está diciendo. Lo que le está diciendo al Padre es, glorifícame. Glorifícame como antes de que hiciéramos al hombre, antes de crear todo, glorifícame. Que ellos entiendan quién soy yo. ¿Qué le dijo Felipe? Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo, ¿tanto tiempo tengo de estar con ustedes? Y aún no me han reconocido. Escuche lo que dice, lo que Jesús está orando. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Verso 26,
capítulo 1 de Génesis. Entonces dijo Dios, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces y las aves del cielo, y las bestias de la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, Elohim, creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, Elohim, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, Elohim, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear sobre los peces del mar y las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor en el capítulo 17, que lo envía al Génesis, que a nosotros tenemos que entenderlo por fe, tenemos que aceptarlo por fe, y lo voy a decir con las palabras que el Señor se lo dijo a Juan, tenemos que recibirlo? Que es lo que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, significa de entender el mensaje, de comprender lo que Dios quiere en nuestros corazones, pero escuche lo que tenemos que comprender, haciendo el cierre para poder continuar con la conversación. En el principio era el verbo. ¿Cuál principio? Allá, donde fuimos criados, lo que él está orando en el capítulo 17, lo que él está diciendo a Felipe, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Voy a cambiar la palabra verbo y la voy a poner el Hijo o Jesucristo. En el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y Jesucristo era Dios. Este Jesucristo era en el principio con Dios, Elohim. Todas las cosas por Jesucristo fueron hechas, y sin Jesucristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Jesucristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Eso es lo que Juan está viendo, y eso es lo que Juan está entendiendo plenamente, de que Jesús es Dios, que Jesús es en el Padre y que el Padre es en el Hijo, y que la única forma de entenderlo es a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que es Dios, le dice a Juan, somos consiervos. ¿Por qué somos consiervos? Porque usted está mandando el mensaje y yo lo voy a ayudar a interpretarlo, porque el mensaje que usted me está mandando, yo soy el que lo voy a mostrar, yo soy el que lo voy a hacer que lo entiendan, yo soy el que les voy a dar claridad. Estoy trabajando, Dios trabajando como usted para llevar el mensaje a las personas que lo necesitan. En el capítulo 32 del libro de Éxodo, Moisés va al Padre. El Padre viene y le da los mandamientos a él. Y le dice, vaya y se los entrega allá al pueblo. Le da las tablas de la ley. Cuando él viene y baja, se encuentra con la gente que está en un puro fiestón, está haciendo lo incorrecto, y entonces él quiebra las tablas de la ley. Entonces después viene él e intercede delante del Padre por ese pueblo, y él le dice, ok, vaya, suba, le voy a dar para que haga otras tablas de la ley. Entonces las que están en el arca guardadas, o las que están en el arca, son las que están quebradas, más las que están nuevas, o sea, las tablas de la ley. Pero escuche las tablas nuevas de la ley. No podemos pasarlo por alto, porque esto nos hace clic con lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo allá cuando está hablando de cómo debemos de ver a Elohim, que no es un asunto de entendimiento, no, eso no es un asunto del intelecto, es asunto de fe. Pero aquí nos da una luz, nos ayuda a entender. Dice en el verso 1 del capítulo 34 del libro de Éxodo, y Jehová le dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Esto es importante, no las que le dije que quebraran, usted las quebró, porque no pudo soportar y las quebró. Yo no lo mandé a quebrarlas, pero usted las quebró. Prepárate pues para mañana y sube a la mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. No suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. O sea, no se acerque nadie, solo usted, Moisés, nadie. Ni animales, ni personas, nadie, solo usted. Es usted y yo. Es lo que está diciendo el Padre, ¿verdad? Está hablando con él, está hablando Jehová. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó en la mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová.
y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Escucha el verso 5. Y Jehová descendió en una nube. Ok, ahora sí, veamos el escenario. Está Moisés con las 2 tablas en las manos. ¿Quién desciende en una nube? Jehová. Cuando él desciende, ¿quién está al frente de él? Jehová. Porque él está descendiendo y está al frente de él. Y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Escuche, ¿quién estuvo con Moisés? Jehová. ¿Y qué estaba haciendo Jehová? Proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, o sea, pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó. Ok, vuelvo y repito. ¿Quién está proclamando a Jehová? Jehová. ¿Quién está caminando delante de Moisés? Jehová. ¿Y qué está proclamando Jehová? Esto. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Cuando vio esto Moisés, dice el verso 8, entonces Moisés apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Por qué? Porque cuando él ve a Jehová adorando a Jehová, Jehová exaltando a Jehová, está viendo al Padre y al Hijo, uno frente al otro, haciendo un pacto delante de él que se llama pacto renovado, donde el hombre no puede interceder porque el hombre no tiene ni la autoridad ni la capacidad de hacer nada por la salvación, sino Jehová con Jehová. Pero no lo puede entender si no es a través del Espíritu Santo. Usted y yo no podemos entender si no es a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, siendo Elohim, siendo a Hashem, el Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo es darnos entendimiento, comprender lo que está pasando ahí. Porque si yo no lo entiendo a través del Espíritu Santo, simplemente voy a sacar del escenario realmente lo que pasó ahí, que fue un pacto entre los dos, que fue lo que vio Abraham cuando vio al horno de fuego y a la antorcha pasando en medio de los animales divididos. Es Jehová pactando con Jehová delante de Moisés, porque no había nadie más grande que él para sostener este pacto. Dios no pactó con Abraham, aunque la traducción así lo dice. Dios pactó delante de Abraham. Sí. Y Dios pactó delante de Moisés. Y lo que Juan está viendo es el pacto del Padre y el Hijo delante del pueblo. Y los apóstoles, lo mismo que los profetas, eso fue lo que anunciaron en todo momento.